Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo están? Gracias, Alberto, pues gracias por tomar la llamada. Disculpa los retrasos que luego se dan aquí con toda esta serie de entrevistas que se alargan, pero son muy interesantes, la verdad, como No será. te preocupes. Sí, escuché la colita del última entrevista y la verdad muy interesante y relacionada además con el tema que Sí, queremos platicar. sí, Alberto, he leído los comentarios que has hecho en Twitter señalando pues lo que refutas de la postura de Felipe Calderón en su más reciente libro respecto al tema de los estudiantes del TEC de Monterrey asesinados a las puertas del campus regiomontano y de lo cual tú has dado Así cuenta es. en este documental Hasta los dientes. ¿Cuál es la postura? ¿Qué es lo que refutas, Alberto Arnaut? Sí, bueno, son varias cosas las que están mal. Le dedica una página y media más o menos a hablar sobre el caso del TEC de Monterrey. Sobre todo durante esa página y media, lo que hace Calderón es básicamente limpiarse las manos y decir que digamos, la responsabilidad sobre la criminalización de los estudiantes Jorge y Javier recayó en la fiscalía local, en la fiscalía del estado de Nuevo León y no en la presidencia de la República. Sin embargo, por reportes, informes que logramos obtener de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sabemos que la información de que eran sicarios provino de la Secretaría de Defensa Nacional, es decir, del Ejército, y que esos mismos informes fueron entregados incluso meses después a la Procuraduría y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, decir que esa criminalización de que dijeran que Jorge y Javier que eran sicarios y no estudiantes, vino originalmente de la Secretaría de la Defensa, no de la Fiscalía Local como él afirma. Y en términos generales, la postura, al menos durante los días críticos, las horas más comprometidas de parte del gobierno federal, pues fue el sostener esa postura de los delincuentes armados hasta los dientes, Alberto Arnaud. Sí, con esa postura desde el gobierno federal y la Secretaría de Gobernación, esa postura, digamos, duró poco en su, digamos, en su postura pública. Sin embargo, como te decía, en la investigación formal en la Fiscalía, las Secretarías de Defensa Nacional seguía diciendo que se trataba de sicarios. Entonces había como una especie de diferencia entre lo que sostenían una y otra de dependencia del mismo poder ejecutivo. Lo que sí sostuvieron durante muchos meses incluso, y yo creo que hasta que sacamos prácticamente la película que tuvieron que rectificar, y rectificó Calderón primero en unas entrevistas que dio, por ejemplo, a López Dóriga y ahorita en su libro, es aceptar que el ejército actuó mal, que modificó la escena del crimen, que le sembró armas, etcétera. Meses después, todavía en mayo del 2010, es decir, 2 meses después del asesinato de Jorge y Javier, tanto el secretario de Gobernación como la Procuraduría General de la República todavía seguían sosteniendo que el ejército fue implacable, ¿no? Que tuvo una labor institucional totalmente limpia, profesional, etcétera, ¿no? Y ahí vale la pena recordar lo que recuperamos en nuestra película, que son testimonios de medios de comunicación, de periodistas que nos dicen que ellos tenían la línea, la consigna de no manchar la imagen del ejército. No sé de dónde venía esa línea, no sé si era simplemente de los dueños de los medios o esta línea venía del gobierno federal. Pero lo cierto es que tanto el gobierno federal de Felipe Calderón como los medios de comunicación, la mayoría en ese momento, traían la consigna de no hablar mal del ejército y no cuestionar su actuación, ¿no? Entonces, esto que también sostiene en su libro, de que ellos desde un primer momento reconocieron que el ejército había actuado mal,
pues también es mentira, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál es la situación finalmente de todo este tema, Alberto Arnaut? ¿Hubo castigo para los ejecutores materiales, para mandos militares que hubiesen cometido esta equivocación? Sí, perdón. Otra de las cosas que sostiene Calderón y que tiene que ver con esto que me preguntas es que dice, después de que sucedió eso, vino toda una serie de errores, omisiones, una cadena, le llama, una cadena de errores, omisiones, tal, por parte del sistema judicial, ¿no? Dice que bueno, que ya pasó la responsabilidad, digamos, del Ejecutivo, de él como presidente de la Secretaría de Gobernación, y las fallas vinieron en el sistema judicial. Sin embargo, por estas cuestiones que te digo, de que era el ejército quien seguía promoviendo la idea de que eran sicarios, que incluso se habían bajado de una camioneta donde venían los supuestos delincuentes que venía persiguiendo el ejército, que se habían bajado de la camioneta y habían entrado al TEC de Monterrey y ahí los habían acribillado, refiriéndose a Jorge y a Javier, hacen esa descripción como muy detallada en los informes que hicimos públicos en el documental y en Twitter recientemente. Nos indican que no, que esto no fue un error o una incompetencia del sistema judicial, sino que en todo caso fue una cadena de impunidad promovida desde el Ejecutivo Federal, ¿no? Es decir, que traían la consigna de criminalizar a Jorge y a Javier y de que no se hiciera justicia. Ahora, pasaron muchos años, pasó todo el sexenio de Calderón sin que se hiciera nada al respecto. Si acaso hubo un juicio militar contra uno de los militares que participaron ahí, se le acusó de modificar la escena del crimen, o sea, no del asesinato de Jorge y Javier, sino de modificar la escena del crimen, y salió libre después de unos meses o años de estar detenido en el sistema judicial. Y después el caso pasó a un juicio civil. Ahí sí se comenzaron a abrir cargos contra militares por el homicidio de Jorge y Javier, y resultado de ese segundo juicio, ya en la vía civil, es que se imputó a 6 militares. De esos 6 militares imputados, 3 se encuentran actualmente en proceso, 2 no han podido ser detenidos y uno más se encuentra en calidad de desaparecidos. Es decir, se encuentra dentro de esta cifra de 65,000 personas desaparecidas que ha dado a conocer en tiempos recientes la Secretaría de Gobernación. Entonces, pero estos militares son mandos en realidad muy menores, son prácticamente soldados rasos. Los mandos, las personas que dieron la orden de asesinar a Jorge y a Javier, siguen libres, ¿no? Y además esto es especialmente grave porque vemos que en ese mismo tiempo en el que mataron a Jorge y a Javier, sucedieron casos muy similares. Uno de ellos, el asesinato de Otilio Cantú, un médico muy reconocido en Monterrey, cuyo hijo fue asesinado también por militares que en ese momento estaban realizando labores policíacas, y que en lugar de reconocer su error, al igual que a Jorge y a Javier, se les sembraron armas y se les criminalizó. O el caso de Juan Carlos y Rocío en Anáhuac, que también muy cerca de Monterrey, donde pasó exactamente lo mismo. Entonces vemos que era un modus operandi, no fue como un error que cometieron específicamente en el caso de Jorge y Javier, sino que por la cantidad de situaciones que sucedieron similares, podemos ver que era una forma en la cual operaba, digamos, el mando militar, ¿no? Lo cual nos habla de que la orden, o sea, no fue algo que se les ocurrió a los soldados en el momento, sino que la orden venía de más arriba. ¿Qué tan arriba? No sabemos. Pues Alberto Arnaut, muchas gracias por esta oportunidad de tener este contraste respecto a lo que publica en su libro reciente Felipe Calderón y la experiencia, el trabajo de reporteo, de investigación que han realizado varios compañeros, contigo como coordinador de este documental Hasta los dientes. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego.